vamos a ir viendo. Y sí me gustaría que, más que enviarles los oficios donde tengo las respuestas de la Secretaría de Educación y demás, que lo vamos a ver aquí, en la presentación está un resumen, es mucho más fácil ver. Bien, ayer preguntaba sobre quiénes iban a estar en esta presentación. Y originalmente yo pensaba que era universidades públicas estatales, pero no. Y me da mucho gusto que sea así. Prefiero también que sea de esta manera, porque la Auditoría Superior de la Federación viene incrementando su presencia en las universidades. Bueno, ustedes lo saben, el ojo que tiene la legislatura sobre los recursos públicos, sobre los recursos federales invertidos en las universidades, bueno, en educación en general, pero especialmente en universidades, está muy visto desde la legislatura federal, y entonces tenemos encargos especiales de revisión a universidades, y por tal motivo nosotros vamos a ir incrementando nuestra presencia en las universidades, tanto que antes se revisaba una pequeña muestra de las universidades públicas estatales, y hoy se vienen revisando ya universidades tecnológicas y algunas otras universidades. Entonces, iremos avanzando seguramente hacia la revisión de más. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Los aspectos relevantes del programa 006, ¿en dónde? En universidades públicas estatales, en tecnológicas y politécnicas, en las de apoyo solidario e interculturales, y algunos aspectos a considerar del marco normativo. Al final, les decía yo, dependiendo de cómo vayamos en tiempo, veremos las etapas de fiscalización y algunas observaciones recurrentes, que lo que hago en esta presentación es dejarles allí algunos comentarios de, algunas de las experiencias de otras universidades para que sirvan, para que no caigamos en los mismos errores que hemos visto en nuestras revisiones, ¿no? Entonces me da mucho gusto saber que estoy hablando no solamente ante UPES, que ya me han escuchado en estas pláticas, que seguramente para muchas de las UPES será esto un disco rayado, pero sí es importante que el resto de las universidades vean lo que vamos a ver hoy, porque cada tipo de universidad, cada una de ellas tiene condiciones diferentes y han tenido avances diferentes ante la SEP. Y eso es bien importante, ahorita lo vamos a ir viendo. Ustedes saben bien cuál es para qué están destinados los recursos de 006, principalmente apoyar a universidades ya creadas, a instituciones ya creadas, ¿no? Esta parte a mí me gusta esta lámina. Esta lámina, déjenme ponerla en modo presentación porque la tengo en chiquito. Ahora sí. Los recursos. Estamos cerrando el 2021, la cuenta pública de 2021 ya la estamos revisando y ya estoy armando estos mismos datos de 2021. Pero aquí les estoy presentando los datos de 2020 y es la forma como los recursos que invierte en la Federación en un 006 y cómo están distribuidos. Y ahí ustedes verán que la mayor parte de los recursos en el año de 2020, 64,000 millones de pesos, se los llevaron 35 universidades públicas estatales. Son las universidades más antiguas, las universidades más grandes, las universidades con mayor presencia, y tienen, también con un alumnado más grande, etcétera, y entonces tienen una aportación del U006 también muy grande. Estas 35 universidades se llevan el 86.6% de los recursos del U006, que valen 64,000 millones de pesos en el año de 2020. Por ejemplo, si hablamos de universidades tecnológicas, hace unos días tuvimos un evento aquí también con universidades tecnológicas, que probablemente también para ellos sea un poco disco rayado esta plática. Pues aquí universidades tecnológicas tiene 121 agremiados, ¿sí? Y ejercen 3,450 millones de pesos. Por cierto, he tenido un acercamiento importante con la ANUT y las universidades tecnológicas y me da un enorme gusto ver el tipo de instituciones que tienen las universidades tecnológicas. La verdad es que he visitado algunas y me han dejado muy bien impresionado.
Bien, pues ahí vemos la distribución de los recursos de U006 entre todos los tipos: UPES, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, las de apoyo solidario, las politécnicas interculturales, y tenemos por ahí una universidad aeronáutica que se lleva 61 millones de pesos con apenas el 0.1% de los recursos del U006. ¿Con quién tienen, cómo se distribuyen los recursos del U006? Ustedes saben que se distribuyen a través de convenios, ahorita lo vamos a ver, pero también dentro de la Secretaría de Educación tienen digamos, rectores diferentes, ¿sí? Direcciones diferentes donde se atienden y de donde salen estos convenios. Universidades públicas estatales tienen que trabajar con la de DGSUI. Ahí bien importante el trabajo que ha hecho Carmen Rodríguez en la de DGSUI. Bien importante. Vamos a ver más adelante. Las UPES hoy lo saben. Las UPES hoy están disfrutando de los grandes beneficios y de las modificaciones que se le ha dado al convenio, al anexo de ejecución, al apartado único de U006 para las UPES, gracias a un gran trabajo que ha hecho la DGSUI, concretamente Carmen Rodríguez, y el subsecretario, sin duda, Concheiro. Se ha logrado llevar los recursos, ejercer los recursos mucho más conforme a la realidad de la universidad, ¿sí? Que antes, que decía, aquí está tu apartado único, tu anexo de ejecución, y tienes que ejercer exactamente conforme a este. Bueno, y que era prácticamente imposible ejercer de esa manera. Bien, universidades politécnicas, tecnológicas, politécnicas y aeronáutica tendrían que verlo con la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, que es la unidad responsable en la SEP. Las de apoyo solidario, regresamos con la de DGSUI, y los institutos tecnológicos superiores con TEC-NM. Esta es la forma como están distribuidos, digamos, dentro de la propia Secretaría de Educación. Esto ustedes lo conocen perfectamente. ¿Cómo se distribuyen los recursos del U006? Para el caso de universidades públicas estatales, universidades con apoyo solidario e interculturales, además del convenio, tenemos anexos de ejecución. En el caso de universidades tecnológicas, politécnicas, aeronáutica e institutos tecnológicos superiores, a través de los convenios específicos. Importante, los convenios, los anexos, todo esto se firma entre el Estado, las universidades y la Secretaría de Educación. Siempre se hace entre los tres. Con condiciones un poco diferentes, porque las UPES son universidades autónomas, ¿sí? Y estas, como ustedes saben, las autonomías les da un carácter diferente. El resto de estas universidades normalmente están consideradas dentro del sector auxiliar de los gobiernos, como y forman parte de los gobiernos. Hay características diferentes entre estas universidades, ¿no? Vamos a ver. Voy a tratar de entrar, y ya que tenemos un foro tan diverso entre los tipos de universidades, voy a tratar de platicarles rápidamente del U006 en cada uno de los tipos de universidades. Voy a empezar con universidades públicas estatales. Dentro de las obligaciones que tienen las universidades, y esto lo vamos a ver en cada uno de los tipos, está lo que nos dice la cláusula cuarta. Y este es el primero, es un tema que tiene para todas las universidades: abrir y mantener en una institución bancaria una cuenta productiva, o sea, que esté generando intereses, ¿sí? Específica para la administración y ejercicio de los recursos financieros. Para todas las universidades, para todos los tipos, porque esta primera obligación la tienen todas las universidades, porque además no es un tema de su convenio, sino también es un tema de ley. Cuando ejercemos recursos federales, es un tema que está en la ley. Entonces, les quiero comentar, es bien complicado en las universidades, sobre todo en las universidades públicas estatales, el mantener una sola cuenta para el ejercicio de todos los recursos. Lo entendemos desde la Auditoría Superior de la Federación. Lo único que pedimos aquí es que mantengamos ese hilito que nos permita identificar, nosotros le llamamos trazabilidad, que nos permita identificar que los recursos llegaron a la cuenta específica, eso sí, a la cuenta que abren específica para recibir los recursos 006,
y que si estos recursos son enviados a otras cuentas para pago, por ejemplo, las nóminas. Las nóminas en muchas ocasiones tienen, en una nómina tiene el concurso de 3 tipos de recursos, por ejemplo, recurso federal de U006, recurso estatal y recurso propio de la universidad. Y entonces, ¿cómo lo pago todo desde la cuenta que administra U006? Abro una cuenta pagadora de nóminas, ¿no? Y entonces yo llevo los recursos, nada más hay que dejar bien claro que llevo la parte de recursos que va a pagar esa nómina con recurso federal, ¿no? ¿Cómo lo llevo a esa otra cuenta pagadora y dispersora de nómina? Dejarlo perfectamente claro. Una cuenta pagadora de impuestos, por ejemplo, que también es muy común que se abra, de impuestos o de los terceros institucionales, por ejemplo, Seguro Social, ICEMIM en algún caso, Isteleón, etcétera, como se llamen las instituciones en cada uno de los estados. Lo mismo, llevo de esta cuenta específica, llevo los recursos hacia esa cuenta, y dejo perfectamente el caminito de cómo lo llevé a esa cuenta, cuánto vale y cuánto pagué. De las observaciones recurrentes que tenemos es que se hace una retención del impuesto a la renta, por ejemplo, por concepto de recurso federal, y cuando retiran de la cuenta federal y lo llevan hacia la cuenta pagadora, se llevan un poco más, ¿no? Y entonces resulta que ya tomaron más de los recursos que les correspondía, y es a donde empieza a generar algunas observaciones. Entonces, importante, les decía yo, abrir y mantener la cuenta productiva específica para administración y ejercicio de los recursos financieros. Las obligaciones de informar mensualmente a la SEP, a la DGSUI. La DGSUI me está mandando información de cuando se tienen los incumplimientos por parte de las universidades en este tipo de obligaciones. Bien importante, y lo mismo en este caso para las universidades públicas estatales como para todas las universidades. Resguardar la documentación original, justificativa y comprobatoria del ejercicio y aplicación de los recursos financieros. A ver, aquí me quiero detener un segundito aquí para explicarles qué es lo que hace la Auditoría Superior de la Federación cuando revisa el ejercicio de los recursos. Revisamos documentación original justificativa y comprobatoria. Esto es, nosotros no llegamos a revisar póliza con factura. Llegamos y, oye, demuéstrame que compraste esas 10 computadoras, ¿no? O sea, aquí está el gasto de la compra de 10 computadoras. Y nos dicen, bueno, pues aquí está la póliza con su factura. No, a ver, no es suficiente. Es documentación justificativa y comprobatoria. ¿Qué pedimos? ¿Qué vamos a revisar? Y quiero ser muy claro en esta parte. Insisto, para todo tipo de universidades, no solamente para las UFES. La documentación que vamos a pedir es, a ver, ¿cómo compraste? O sea, la asignación del recurso, la forma como lo adquiriste, ¿sí? A través de una licitación pública, a través de inclusive de una asignación directa, ¿no? Tenemos 3 modalidades, bueno, pues inclusive la asignación directa nos la entregan, también tiene un procedimiento que seguir. El contrato, ¿sí? Para ver que se haya cumplido en tiempo y forma. Por ejemplo, otra de las observaciones recurrentes es que los proveedores incumplen en tiempo en la entrega de los bienes y hay penas convencionales y la universidad no le cobró las penas convencionales, observación, ¿no? Entonces, el contrato para ver que se haya cumplido completamente, la factura efectivamente, el proceso de registro por ejemplo, si estamos hablando de computadoras, tenemos una obligación de registro en el inventario de bienes, en el inventario del patrimonio de la universidad, bueno, todo esto. Y luego, el demostrarnos que efectivamente recibieron esos bienes o servicios. Si fue un servicio, oye, demuéstrame que recibiste el servicio, ¿de qué manera me lo puedes demostrar? Normalmente hay entregables y piden entregables. Computadoras, demuéstrame que entraron las 5 computadoras y a dónde las mandaste, ¿sí? O sea, vamos siempre un poco más allá. No es solamente su póliza con su factura. Importante que me detuviera yo un poco en esto. Y es para todo el tipo de universidades. Destinar los recursos que se otorguen
que lo otorguen la SEP y el Ejecutivo a los productos que generen exclusivamente al cumplimiento del objeto del convenio, del anexo de ejecución y su apartado único. Más adelante vamos a ver, en el caso de las UPEs, qué podemos hacer. Seguimos con la cláusula cuarta, rápidamente informar trimestralmente a la SEP, informar al Ejecutivo sobre al Ejecutivo Estatal también, son de las obligaciones que tienen, y bien importante tomar en cuenta lo que nos dice la Ley de Disciplina Financiera en su artículo 17, que es el ejercicio de los recursos federales, estos recursos tiene que ser ejercido en el año calendario. Si no se ejercen en el año calendario, tendrían que ser devueltos a la Federación. ¿De qué manera? Si los dejé comprometidos a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio calendario, yo puedo devengar y pagar a más tardar en el mes de marzo, hasta el día último de marzo. Si no los dejé comprometidos al 31 de diciembre, tendrían que devolverlos a más tardar el 15 de enero. ¿De acuerdo? Es más o menos lo que nos dice el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera. Me voy a la forma como les entregan a las universidades públicas estatales sus recursos. Este es el apartado único. Firman el anexo de ejecución y luego firman un apartado único. Y les entregan a este detalle. No me voy a detener tanto, lo acabo de ver con la AMERIAF, este tema, pero la forma como les entregan los recursos, ahora viene, hay una modificación en la cláusula tercera. Esto es lo que originalmente dice la cláusula tercera, es ejercer en los capítulos 2000 y 3000, en qué no ejercer y en qué sí se puede ejercer. Y más adelante vamos a ver el qué puede hacer la Universidad Pública Estatal para modificar su anexo de ejecución y apartado único de tal manera que puedan ejercer conforme a la realidad de la universidad. Bien, decíamos que la cláusula tercera nos obliga a ejercer en 3 capítulos, capítulo 1000, capítulo 2000 y capítulo 3000. Ustedes saben a qué se refiere cada uno de ellos. Pero también tiene algunas restricciones. Nos dice, estos recursos no se pueden ejercer en penas, multas, accesorios, actualizaciones de terceros institucionales, por ejemplo. No se pueden ejercer en conciertos artísticos con fines de lucro. No se pueden ejercer, etcétera. Ven aquí, no voy a leer todos los conceptos, es de ustedes la presentación. Son los conceptos que la propia Secretaría de Educación, antes en una minuta, hoy ya dentro del convenio, nos dice conceptos en los que no podemos ejercer recursos del U006. Pero ahora vamos a los conceptos que sí, en donde sí se pueden ejercer, cuando esta es parte de este trabajo tan importante que ha hecho la Secretaría de Educación a través de Carmen Rodríguez. Definir exactamente, quitarnos esas lagunas que existen dentro del convenio, esas dudas que genera el convenio, nos las ha ido aclarando. Y nosotros le hicimos una consulta muy particular hace 2 años, en donde le decíamos, oye, ¿cómo debo entender todo esto? ¿Qué se puede y qué no se puede pagar? Y lo hicimos a través de un oficio y ella también nos contestó por escrito. Y le dijimos, oye, ¿es posible cubrir categorías no previstas en el anexo de ejecución? Y nos dice, sí, siempre y cuando estén establecidas en los contratos colectivos de trabajo y, ojo, estén aprobadas por el órgano de gobierno colegiado de la universidad. Y entonces vamos específicamente a preguntas como estas. ¿El número de plazas diferentes al anexo de ejecución? Sí, ahí están las condiciones, no lo voy a leer. ¿Los tabuladores no contemplados en el anexo de ejecución? Sí, ¿cómo se hace? Obviamente, aquí importante es que a través de sus tabuladores y analítico de plazas, ¿sí? Analítico de plazas, nos vamos a la misma forma como firmé el anexo de ejecución y apartado único, ¿sí? Debo hacer mis modificaciones. Ahorita vamos a ver lo de las modificaciones. Es factible el pago de becas, ayudas y viáticos a los estudiantes. De los grandes temas que se discutieron en la Secretaría de Educación fueron este tipo de conceptos. Estas becas, ayudas y viáticos a estudiantes, sí. Y una más que aunque está registrada en el capítulo 1000, los recursos están orientados, decíamos, a 1000, 2000 y 3000. Sin embargo, en este caso,
las becas y capacitación para trabajadores de universidades que se registran en el capítulo 4000, sí están autorizados para ser ejercidos con estos recursos de U006. Recordarán ustedes que había anteriormente un programa que entregaba recursos para las jubilaciones, para pensiones y jubilaciones. Bueno, ya no existe ese programa. Por lo tanto, también dentro de la plática que tuvimos y dentro de este mismo documento está la posibilidad de utilizar hoy, antes no se podía, hoy se puede utilizar los recursos de U006 para este fin, siempre que no existe un programa presupuestal dirigido para estos fines. O sea, en este momento porque no existe. En el momento que existiera un programa orientado a ese fin, ya no funcionaría el U006. Pagos a personal eventual o por honorarios, también es factible. Los pagos de los impuestos estatales, conceptos de ejercicios fiscales previos. Este fue uno de los grandes temas de discusión, no solamente con la Secretaría de Educación, sino con la UCEF. Este tema lo llevamos también a la UCEF. Había una gran cantidad de universidades emproblemadas con con pagos de ejercicios anteriores o con adeudos de ejercicios anteriores que no se habían cubierto. En una discusión que tuvimos con la CEP, no discusión, en una plática que tuvimos con la CEP y con la UCEF, la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, se llegó al acuerdo que era correcto utilizar estos recursos para el pago de ejercicios fiscales anteriores, siempre y cuando lo que generó la DEFA hubiera sido un concepto permitido. Esto es, si lo que generó las ADEFAS fue capítulo 5000, ¿sí? Obviamente no podía ser pagado con recursos subsidiarios. Pero si lo que generó la ADEFA fue capítulo 1000, por ejemplo, o capítulo 2000 y 3000 dentro de los conceptos permitidos, podía utilizarse para eso. Y salió en un transitorio donde inclusive se manejaron porcentajes de lo que se podía ejercer. Ya para esta fecha, a partir del 2000, solamente nos quedamos en el 2%. Decía, los recursos para cubrir adeudos de ejercicio fiscal anterior previstos en el proyecto de presupuesto de egresos podrán ser hasta por el 2% de los ingresos totales de la respectiva entidad federativa. Algunos de los temas que no pueden ejercer las universidades públicas estatales. No es posible cubrir prestaciones no reconocidas en el convenio de apoyo financiero ni en el anexo de ejecución. No es factible realizar pagos de prestaciones no ligadas que no estén autorizadas en el contrato colectivo de trabajo. No es posible realizar pagos de capítulos 5000 y 6000. No es posible. Y esto ha sido manifestado por la propia Secretaría de Hacienda. También ya lo discutimos, insisto, con la UCEF, y no es factible utilizarlos. Otro tema es que ustedes reciben normalmente recursos en el convenio tradicional y luego a finales de año reciben recursos extraordinarios, un convenio extraordinario. Estos convenios son de fines específicos, por lo tanto, estos no aceptan ninguna modificación. Deben ser ejercidos conforme a lo que firmaron en el anexo. Algunos de los temas que hemos discutido con la Secretaría de Educación, cuando capítulo 5000, cuando 3000, es bien fácil. Cuando el software es propiedad de la universidad, es capítulo 5000, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con él, actualizaciones y demás, es capítulo 5000. Sin embargo, cuando el software es arrendado, por ejemplo, si tenemos un arrendamiento de un software de Oracle o de SAP, ¿no? Perdón, estoy haciendo comerciales aquí. Esos son arrendados y entonces las licencias, las actualizaciones y todo esto que paguen, obviamente es arrendamiento y entonces sería registrado en capítulo 3000. Por lo tanto, esos sí podrían pagarse, los de capítulo 5000 no podrían pagarse. Y entonces entramos a la parte, para mí, el gran éxito de la Secretaría de Educación en relación con las UPES, y que hoy, además, se ha llevado ya a los convenios de las universidades tecnológicas. Afortunadamente, se han ido dando pasos de avance para tratar de que las universidades ejerzan sus recursos
de una manera, a ver, mucho más congruente con su realidad, que era lo que pasaba anteriormente, del 16 al 19, los recursos se ejercían conforme a un anexo de ejecución apartado único que era imposible de cumplir. Y entonces esto dejaba una gran cantidad de observaciones cuando nosotros llegábamos a revisar. Resulta que hoy ustedes ven esa modificación, la cláusula tercera en el 2020, nos dice, si me permiten la voy a leer, las partes se acuerdan que los recursos federales que reciba la universidad que se destinen al pago de servicios personales y al gasto de operación se ejercerán de conformidad con lo previsto en el convenio y en el apartado único de este instrumento. Hasta allí era una obligación ejercer estrictamente conforme al anexo de ejecución de apartado único. Pero agregamos para este ejercicio 2020, dentro ya del convenio, 3 renglones adicionales que dicen, dicho apartado podrá ser ajustado conforme a las necesidades de la unidad, previo acuerdo de su máximo órgano de gobierno y posterior notificación a la SEP, bajo el principio de responsabilidad financiera. Y entonces esto nos abre el cielo, ¿no?, a las universidades, porque ahora tenemos la posibilidad de ajustar nuestro anexo de ejecución y nuestro apartado único a las reales necesidades. Obviamente, no por decisión del rector, no por decisión de una persona, sino tendrá que ser por acuerdo de su máximo órgano de gobierno. Y tiene además otra obligación, que es la notificación a la Secretaría de Educación, o sea, a la DGSUI, de los cambios que se iban a hacer. Entonces, decía yo hace unos minutos, así es como les entregan los recursos, con un detalle como el que vemos aquí del lado izquierdo. Vemos, esto es de manera global, el del lado derecho vemos cómo se modifica, ven el extraordinario donde ese no se modifica, se queda en el concepto para el que fue asignado. Y sus modificaciones, ya lo platiqué hace unos días con la Amereyaf, ya llevamos este ejemplo de modificación del anexo y apartado único. Tendrá que ser a detalle. Miren ustedes al detalle que les entregan, tendrá que ser aprobado por su órgano máximo de gobierno a este mismo detalle, porque nosotros vamos a revisar a este detalle. Tenemos un sistema que nos permite meter el ejercicio del recurso contra la aprobación que tienen, y entonces nos hace las comparaciones para ver si se ejerció exactamente como fue autorizado por el Consejo. Aquí vemos, insisto, todo el detalle de cómo les entregan los recursos, y así mismo les estamos pidiendo, y les pide la propia Secretaría de Educación, que cuando hagan sus modificaciones se haga de esta manera. Aquí vino un pequeño regaño de parte de la Secretaría de Educación hacia las universidades, porque me comunicó que se enviaron oficios a los 35 titulares de las UPES, recordándoles que tenían 20 días naturales para remitir los ajustes a la DGSUI, como resultado de un oficio, de un documento que aquí lo vemos, ¿no? Y ahí les dijeron claramente, solicitamos de la manera más atenta, notifique a esta Dirección General el caso de haber recibido, de haber realizado modificaciones en el apartado único de los rubros de gasto de ejecución. O sea, a ver, me pide la Secretaría, esto me lo comunicó la Secretaría de Educación, me pide que le demos seguimiento a esto. Por lo tanto, las universidades que no cumplieran con esta obligación que establece la DGSUI tendrían que ser observados de manera administrativa, pero tendrían que ser observados. Bien. Importante comentarles que hay 2 plantillas que este año vamos a tomar en cuenta lo que nos dice la cláusula tercera del anexo de ejecución, porque las plantillas de PROMEP y la de peso a peso tienen una nota que dice que esta plantilla no está sujeta a modificación. También fue discutido con la Secretaría de Educación. En este ejercicio que estamos revisando, se estará revisando y se estará dando mayor peso a la cláusula tercera, donde les permite modificar. Pero si no me equivoco, está trabajando la Secretaría de Educación para que estas 2 plantillas efectivamente no tengan modificaciones, entonces no puedan ser modificadas. Entonces yo les pediría a las universidades públicas estatales que estén muy en contacto con DGSUI
para que cuando se decida qué hacer con esas plantillas no vayan a cometer errores en ejercer de una manera diferente a las plantillas que firmaron. Es esto que les estaba yo comentando. Bien, terminamos con universidades públicas estatales. Espero no haber sido demasiado rápido. Normalmente esta plática me lleva una hora, por lo menos, en universidades públicas estatales, pero es importante entrar al resto de las universidades porque, insisto, la Auditoría Superior de la Federación está cada día ampliando más su presencia en las universidades y próximamente seguramente estaremos revisando pues, a muchos de ustedes. Nos vamos a universidades tecnológicas y politécnicas. Lo mismo, el convenio se firma, ya decíamos, del gobierno del Estado, la Secretaría de Educación, lo firma la Universidad Tecnológica, ¿no? O sea, siempre se firma por tres. ¿Qué obligaciones tienen? Algunas, digamos, muchas de ellas repetidas, es importante, lo van a tener aquí en su presentación, es de ustedes, les decía yo, entonces, importante que lo tomen en cuenta. La cuenta bancaria productiva y específica, ya lo hablé, ya lo dije, cómo es para las universidades públicas estatales, exactamente de la misma manera para ustedes tecnológicas y politécnicas. Tienen también que entregar a las mensualmente su informe de aportaciones federales y estatales, con sus estados de cuenta y su contrato bancario. Deben destinar los recursos y los rendimientos financieros únicamente al desarrollo de sus programas y proyectos de docencia, difusión de la cultura y extensión de servicios, así como a los apoyos administrativos indispensables para la realización de sus actividades académicas. Deben reportar a la SEP la información sobre la matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar y un informe semestral sobre la ampliación de la misma. Recuerden, todas estas son obligaciones que tienen firmadas en su convenio, entonces las deben cumplir. Y a nosotros nos reportan, precisamente la SEP nos reporta cuando existen incumplimientos. Y para las universidades que están siendo revisadas, esto puede generar promociones de responsabilidad administrativa, el incumplimiento de todo esto. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021. Voy a revisar, ahorita vamos a entrar, lo vi también con la ANUT y las universidades tecnológicas la semana pasada, hace unos días, nos reunimos aquí en la Auditoría Superior y platicamos con las universidades tecnológicas y la importancia que tiene este artículo 36, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entregar a la SEP la comprobación del ejercicio del gasto mediante estados financieros trimestrales. ¿Qué nos dice el artículo 36? El artículo 36 les obliga y nos obliga, ¿sí? a que los revisemos, ¿sí? O sea, son sujetos de fiscalización. Pero además nos dice de qué manera las universidades deben cumplir con estas disposiciones. Y nos dice, deben detallar la información de esta manera: los programas a los que se destinen los recursos y el cumplimiento de las metas correspondientes. 2. El costo de la nómina del personal docente, no docente, administrativo y manual, identificando las distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto, responsabilidad laboral y su lugar de ubicación. Nosotros llegamos a revisar el lugar de ubicación del trabajador y hacemos cuestionarios y hacemos preguntas y verificamos que efectivamente estén los trabajadores en su lugar de ubicación. Número 3, desglose del gasto corriente destinado a su operación. Número 4, los estados de situación financiera analítico, así como el de origen y aplicación de recursos. Y 5, la información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar. Bien, les dejo aquí todo el artículo 36, que es importante que lo tomen en cuenta porque son de las grandes obligaciones que tienen las universidades y de las muchas preguntas que nos han hecho las universidades tecnológicas. Oye, ¿dónde está mi obligación para cumplir con esto? ¿Por qué debo cumplir con esto? Bueno, pues aquí están muchas de las respuestas del por qué tienen que cumplir con Ley General de Contabilidad,
con ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, el por qué su tabulador se tiene que ajustar a por qué se tiene que ajustar a un tabulador, etcétera. Todo esto, todas estas respuestas están principalmente aquí, en este artículo 36. Continúo con sus obligaciones. Resguardar la documentación original, justificativa y comprobatoria, ya lo hablamos también en las universidades públicas estatales. Publicar y mantener actualizada en su página de internet la información de su presupuesto y ejercicio del mismo, que contenga lo correspondiente a los recursos que recibe del convenio específico. Proporcionar a la SEP y al gobierno la información relativa a la distribución del apoyo recibido. Y nuevamente, artículo 17, en el inciso J, que es ley de disciplina financiera. Decía yo, de las grandes preguntas que nos hacían las universidades tecnológicas, oye, ¿por qué tengo que cumplir yo con un tabulador? Y mira, es que además, bueno, pues ustedes lo saben, universidades tecnológicas, en el momento en que les entregan los tabuladores y estas plantillas y demás, bueno, estos, espero que sean temas que se vayan corrigiendo poco a poco. Afortunadamente hoy ya con universidades tecnológicas se ha dado un paso importante en la Secretaría de Educación, que es la posibilidad de modificar ya su convenio, los fines del convenio, hacia dónde están orientados los recursos. Bueno, pues aquí estaba la respuesta, ¿no? Aquí está la respuesta, se tienen que ajustar gracias a el artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la obligación que tienen dentro de su convenio específico, que es en la cláusula 12ª, que es en donde están obligados a cumplir con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera. Bien, y nuevamente decía yo, otro de los grandes éxitos de la Secretaría de Educación, o de los grandes pasos, digamos, de la Secretaría de Educación, y que es producto del avance que tuvimos con las UPEs, ya para el convenio específico de 2022, las universidades tecnológicas tienen la posibilidad de modificar su convenio y entonces ejercerlo mucho más conforme a la realidad de su universidad. Tienen algunas obligaciones que cumplir para poderlo hacer. Si ustedes me permiten, lo voy a leer. Las partes acuerdan que los recursos financieros objeto de este convenio que realizan las universidades deberán destinarse al pago de servicios personales y a los gastos de operación. Perdón, voy a quitar esto porque me está estorbando. Asimismo, dichos recursos se ejercerán de conformidad con lo previsto en los catálogos de puestos y tabuladores de sueldos para los servicios públicos superiores y de mandos medios, personal académico y personal administrativo establecido por la SEP y en el anexo 2 del presente convenio. Y viene la parte importante. Dicho anexo podrá ser ajustado de acuerdo a las necesidades de las universidades previa aprobación de cada uno de sus órganos de gobierno. Y aquí vienen las obligaciones. Debiendo solicitar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la SEP la opinión respectiva. Lo anterior sin rebasar el techo presupuestal de los capítulos de gasto y siempre y cuando no impliquen compromisos adicionales a los montos asignados por la SEP. Ojo, importante. En este caso, ustedes pueden modificar la orientación de los recursos, la pueden modificar con una aprobación de su órgano de gobierno. Entiendo que su órgano de gobierno tiene participación de la Secretaría de Educación local y tiene participación de la Secretaría de Educación federal. Sin embargo, tienen una obligación de solicitar dentro de los 15 días hábiles siguientes una opinión a la Secretaría de Educación. ¿De acuerdo? O sea, nosotros vamos a pedir cuando hagamos la revisión a partir del ejercicio 22, cuando estemos revisando 22, que será en el año de 23, les estaremos pidiendo la opinión respectiva de la Secretaría de Educación, que sería el visto bueno para poder ejercer de la manera como ustedes lo acordaron en sus órganos de gobierno. Tienen algunas obligaciones que cumplir. Bien, esta es la forma como se les entrega a las tecnológicas y lo mismo, la modificación que tendrán que hacer, nos la tendrán que presentar a nosotros y a la Secretaría de Educación con ese mismo detalle que se les entrega. Es todo esto. Bien.
Pasamos ahora a las universidades públicas estatales con apoyo solidario e interculturales. Y perdón que sea de esta manera, pero es que, como ustedes se están dando cuenta, tenemos variaciones en la forma, en el tratamiento que tiene cada uno de los tipos de las universidades, ¿no? En este caso, en la cláusula tercera, vamos a los mismos temas. Abrir y mantener cuenta productiva específica para administración y ejercicio de recursos. Informar mensualmente a la SEP. Resguardar documentación original, justificativa y comprobatoria. Sigo poniendo el dedo en ese renglón. Ojo, justificativa y comprobatoria. ¿Sí? Destinar los recursos financieros que le otorgue la SEP y los productos que generen exclusivamente al cumplimiento del objeto del convenio, del anexo de ejecución y su apartado único. Ojo, informar trimestralmente a la SEP sobre el ejercicio de aplicación de los recursos, informar al Ejecutivo sobre el ejercicio de los recursos y artículo 17. Se dan cuenta que todos tienen más o menos las mismas obligaciones. En este caso, a ver, es bien importante, para estas universidades no tenemos posibilidades de modificación hasta el momento de su apartado único. Se les entregan recursos con fines específicos y deben ser ejercidos estrictamente bajo esas condiciones. No tienen, o sea, les entregaron, como en este ejemplo, gastos de operación 209 millones de pesos, bueno, tendrán que ejercer 209 millones de pesos en gastos de operación. No pueden ejercer más y tomar de peso hacia gasto de operación, tomar un poquito o viceversa. O los servicios personales fueron destinados 310 millones y tomaron ustedes de gastos de operación porque, bueno, casi todo lo que gastan es nómina y entonces llevaron 50 millones a servicios personales. Error. No se puede. En este momento, para estas universidades no tenemos nada que nos permita modificar este apartado único. La única manera de que esto se modifique es por acuerdo con la Secretaría de Educación y que la Secretaría de Educación, como rector del programa, les dijera, sí, modifica, aquí está tu nuevo apartado único y con ese ejerce. Es la única manera. Pero lo que tienen firmado, el último documento firmado, es como nosotros estaríamos revisando. Por favor, mucho cuidado con la manera como ejercen los recursos en estas universidades, porque nosotros tendremos que revisar así de estricto. No podemos exceder servicios personales, no podemos exceder gastos de operación. Tengo convenios que están dirigidos solamente para gastos de operación. Bueno, pues si solamente fueron otorgados para gastos de operación, solamente para gastos de operación tendrán que ser utilizados, no podrían llevarlos a servicios personales. Bien importante que pongan atención en lo que dicen sus convenios. En este momento, así como en las UPEs ya tenemos la posibilidad, en la cláusula tercera nos da la posibilidad de modificar el anexo de ejecución de apartado único, así como a partir del 22 para las universidades tecnológicas ya tenemos la posibilidad de modificar. Para este caso no tenemos todavía nada que nos permita modificar esto. Entonces, la única forma de salvar una modificación en el ejercicio de los recursos es que venga autorizado por la Secretaría de Educación, o sea, modificado por acuerdo, como dice también en su propio convenio. Cualquier situación de este convenio tendría que ser arreglado entre las partes. Entonces tendría que ser visto con la Secretaría de Educación y entonces ellos son los que tendrían que ajustar un tabulador en su caso. Bien, vamos al marco normativo. Ya terminamos específicamente con cada tipo de universidad y me tomaré 5 minutos más, que es lo que me queda de tiempo, 5 o 6 minutitos más, para revisar algunas cosas del marco normativo. Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera. Aplica para todos los recursos federales y aplica para todas ustedes, para todo tipo de universidades de las que estamos platicando. Ya lo platicé al principio. Ojo, los recursos se tienen que ejercer dentro del año calendario. Y los recursos tienen que estar comprometidos a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio que corresponde.
Si no los comprometieron a más tardar el 31 de diciembre de ese ejercicio, tendrán que reintegrar los sobrantes a más tardar el 15 de enero a la TESOFE. Si los comprometieron al 31 de diciembre del ejercicio, tienen la posibilidad de devengar y pagar los recursos a más tardar el 31 de marzo del siguiente ejercicio. Lo que no dejen devengado y pagado a más tardar el 31 de marzo, si fue comprometido el 31 de diciembre, entonces tendría que ser reintegrado a más tardar 15 días posteriores, o sea, el 15 de abril del siguiente ejercicio. Hay una excepción que el propio artículo 17 nos da. Si ustedes leen la última parte del artículo 17, es, si no me equivoco, segundo o tercer párrafo del artículo 17, nos da la posibilidad de ampliar este plazo. ¿De qué manera? Siempre y cuando exista dentro del convenio un calendario de ejecución. Ojo, el calendario de ejecución no es el calendario con su proveedor, con su contratista, no, es el calendario de ejecución dentro del convenio firmado con la Federación. Sí, de ese convenio del que hemos estado hablando. Sí existe la posibilidad, es una de las excepciones del artículo 17 y sí se ha utilizado, sobre todo se ha utilizado para obras, porque normalmente el periodo de ejecución de las obras es mayor al ejercicio, entonces es donde normalmente se ha utilizado. Bueno, tengan muy en cuenta este artículo 17 porque es horrible cometer un error, no dejar comprometidos los recursos al 31 de diciembre y entonces tener que devolver los recursos a la TESOFE por un error, ¿no? Entonces, importante. Recomendación adicional de ley de disciplina financiera. La ley de disciplina financiera no es solamente el artículo 17. Mi recomendación siempre es lean y revisen, lean muy bien y revisen muy bien la ley de disciplina financiera. Tienen muchas otras obligaciones. A partir de este año, la Auditoría Superior de la Federación inició un programa piloto de revisión de universidades en donde se está haciendo una revisión integral, le llamamos revisiones integrales. Esto quiere decir, ya no estamos revisando solamente U006, sino en 15 de las 35 universidades públicas estatales estamos haciendo una revisión integral. Se está revisando U006, participaciones federales, ¿sí? Ley de disciplina financiera, o sea, integralmente. Se hace una revisión general dentro de la universidad. Y la estrategia a futuro de la Auditoría Superior de la Federación es ir hacia las 35 universidades públicas estatales a revisar de esta manera. Pero no solo eso, ir al resto de las universidades y probablemente el resto de los programas que tengamos a tratar de hacer revisiones de tipo integral, o sea, integrales de este tipo, en donde, por ejemplo, hoy estoy revisando a los OPDs de salud de los estados, ley de disciplina financiera. Y por otro lado, les estoy revisando PASA, el programa de salud, U013, que también es el programa que maneja el INSABI, y E023, ¿no? Por ejemplo, todo esto lo hacemos de manera independiente en auditorías independientes. La estrategia de la auditoría superior es, dentro del en el corto mediano plazo, llegar a hacer auditorías integrales que me permitieran revisar, por ejemplo, en ese tema de salud, ley de disciplina financiera, FASA, E023 y U013 en una misma auditoría, en una sola auditoría. Bueno, es lo que se está haciendo ya con las universidades públicas estatales en este momento, con 15 de ellas. Entonces, mi invitación es a que revisen muy bien la ley de disciplina financiera porque pronto seguramente serán revisados de esta manera. Ya están siendo revisados en cuanto a participaciones federales de manera indirecta, para quienes no está haciendo de manera directa, están siendo revisados de manera indirecta por la revisión de participaciones federales que se hace a su estado. Y entonces, de manera indirecta, les llega a ustedes porque ustedes tienen que comprobar el ejercicio de esos recursos ante el Estado. Obligaciones de Ley General de Contabilidad Gubernamental, registros específicos de cada fondo o convenio federal. Esto es para todos. Contar con documentación original que compruebe y justifique el gasto. 2, documentación comprobatoria con la ley ENDA de operado. Les recuerdo que también la norma nos dice que tendrán que dejar sellada la documentación con el nombre del programa. Debe decir operado U006, ¿no? Registros contables conforme a los momentos específicos, considerando los programas y sus fuentes de financiamiento. Importante comentarles,
bien importante comentarles, sobre todo para quienes no han sido revisados y quienes tienen dudas de cómo ejercer los recursos federales. En este caso, estos recursos federales nunca pierden su carácter de federal. Por lo tanto, deben observar la normatividad federal. La ley de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones debe ser la federal en este caso. No es como el caso de ramo 33, que sí permite el ejercicio de los recursos con la norma local, siempre que no se contraponga con la federal, dice la norma. Para este caso, estos recursos nunca pierden su carácter de federal, por lo tanto, tienen que ser ejercidos con la norma federal. ¿De acuerdo? Bien importante que lo tomen en cuenta y que no lo olviden. Es de las preguntas, a nosotros nos hacen esta pregunta cada rato, ¿no? Oye, ¿y qué norma aplico? ¿Qué norma debo aplicar? Bueno, para este caso, estos recursos no pierden su carácter de federales y debe ser bajo la norma federal. Bien, para terminar, les voy a dejar dentro de la presentación. Esta es una presentación en donde siempre me gusta dejar adicionales a lo que vayamos a platicar, para que ustedes conozcan un poquito más sobre la Auditoría Superior de la Federación y qué es lo que hacemos. Estas son nuestras etapas de fiscalización, planeación, desarrollo, integración del informe y seguimiento. En la Auditoría Superior de la Federación no hacemos auditorías porque se me ocurrió hacerle una auditoría a X o Z, sino tenemos un programa, tenemos una planeación de a quién y por qué, con razones específicas de por qué vamos a llegar a revisar. Para eso concluimos nuestra etapa de planeación con un programa anual de auditoría que es publicado. Cada auditoría que nosotros hagamos es porque está dentro de nuestro programa anual de fiscalización y esto está publicado. Este programa puede ser modificado dando altas o bajas en el programa. Importante que les deje yo toda esta información porque todo el seguimiento lo hemos platicado ya con Amereyaf, lo hemos platicado con ANUD, lo hemos platicado con AMOCVIES. Bueno, importante, les dejo aquí los plazos legales que tiene toda nuestra auditoría porque les servirá para cuando estén en una revisión tomar en cuenta que tienen todos estos plazos. El tipo de auditorías que hacemos, recuerden ustedes que nuestros informes tienen secrecía hasta el momento que son presentados a la legislatura. Una vez que son presentados a la legislatura federal en diferentes fechas, junio, octubre y febrero, a partir de ese momento nuestros informes se hacen públicos. Pero mientras estamos trabajando en la auditoría, debemos mantener reserva y secrecía. Nuevamente plazos en cuanto al seguimiento, como nuestra auditoría la cerramos, les vamos a notificar antes de levantar un acta de resultados finales y observaciones preliminares. En esa reunión les vamos a dar 10 días. En esos 10 días ustedes ya pueden empezar a integrar información para tratar de solventar. Una vez que levantamos esa acta después de 10 días, ustedes tendrán plazos adicionales de 5 días y pueden pedir un adicional. Aquí, a ver, cartas abiertas, ¿no? O sea, claramente ustedes tienen la posibilidad de pedir 7 días adicionales, ¿sí? Si no han terminado de integrar su información, pidan sus 7 días adicionales, con lo que van a tener un periodo de 22 días para poder integrar documentación justificativa que aclare nuestras observaciones. Antes de la publicación del informe, todavía en esta área, todavía dentro de la auditoría. Porque una vez que presentamos el informe, ustedes lo ven ahí, publicación de informes, una vez que publicamos el informe, nosotros los auditores perdemos el control de estas observaciones y tendrán que ser aclaradas en un área diferente que es la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación. Y esto obviamente puede ser mucho más complejo porque ellos no hicieron la auditoría, no tienen toda la información como la tenemos nosotros, tienen que estudiar desde el principio, a veces nos consultan, a veces no nos consultan y se hace un poco más difícil la solventación. Bueno, pues ellos les tienen que notificar los resultados y una vez que ustedes fueron notificados tendrán ustedes un periodo de 30 días para integrar toda la información para tratar de solventar, que tendrán que presentar allá en el área en la Auditoría Especial de Seguimiento
para que ellos en un plazo de 120 días se pronuncien a favor o en contra, solventa o no solventa. Y ahí se terminan las oportunidades. Entonces es bien importante que conozcan todos estos plazos, bien importante. Todo esto está en ley, no es una práctica común, está en la ley. Ustedes lo pueden consultar en la ley, ahí están los artículos en donde están considerados todos estos temas. Tómenlos muy en cuenta. Y termino dejándoles algunos temas que es importante que me gustaría que ustedes los revisaran, porque son las observaciones recurrentes que hemos tenido con algunas universidades, de tal manera que les deje un poquito de la experiencia que han tenido muchos y que tenemos nosotros como fiscalizadores, para que no se cometan los mismos errores y sean observados por estos temas. Pues yo hasta aquí termino mi presentación, espero no haber sido demasiado acelerado, era demasiado para cubrir en 50 minutos y creo que lo estoy cumpliendo exacto, José Luis. En verdad, muchísimas gracias por su atención y sin duda, me pongo a sus órdenes para dudas, comentarios en este momento y a través de mi correo electrónico omena@asf.gov.mx. Por favor, lo que no pudiéramos ver en este momento, no somos infalibles tampoco, lo que no tuviera yo una respuesta en este momento también, pues me pondría yo a estudiar y pudiera yo contestarles correctamente a través de mi correo. Pero siempre dispuesto a que cualquier duda, comentario, etcétera, me puedan escribir y con gusto les trataría de darles la mejor de las respuestas. Muchísimas gracias a la NUYES, muchísimas gracias a todos ustedes que me recibieron. Muchas gracias. Al contrario, maestro. Si nos lo permite, por ahí hay algunas preguntas. Por favor, José Luis. Joaquín, si las pudieras leer. Claro que sí, maestro. Bueno, primero que nada, por ahí nos han preguntado que si se va a compartir el video. Pues el video se comparte en la página oficial de la NUYES TIC y también en el canal del mismo comité. Igual por ahí nos preguntaban si se podía mandar por correo. En caso de ser necesario, yo creo que no habría inconveniente de que se haga, ¿no? Joaquín, la presentación es de ustedes, con muchísimo gusto. De hecho, si me mandas, José Luis, a qué correo te envío la presentación, aunque ya la tienes grabada, te mando la presentación para que la puedan utilizar y compartir. Por supuesto, sí, me encargo de ello. Muchas gracias. Tengo 3 preguntas de Mageli Lozano. La primera dice así: con respecto a la cuenta bancaria productiva y específica, si el Estado me entrega recursos por 2 fuentes de financiamiento, siendo estos ramo 28 y recurso fiscal ordinario, pregunta, ¿es necesario tener 2 cuentas para no incumplir con lo indicado para la fiscalización del ramo 28 o no hay problema? No, sí, sin duda. Cuenta específica para cada uno de los, para el origen, para identificar el origen de cada uno de los recursos. Cuenta específica, o sea, no me puede revolver en la cuenta de U006 otros recursos. Y no puede revolver en la cuenta es que ustedes tienen diferentes programas. Cada uno de los programas federales debe tener su cuenta específica. Ok. La siguiente pregunta dice, en el caso del incumplimiento del artículo 36, con los formatos firmados, si en este momento no se encuentra el rector o el administrativo, ¿pudiera firmar alguien en ausencia? Depende de la normatividad interna de la universidad, si tienen facultades o no tienen facultades. Ahí es donde tendría alguien más una facultad delegada por el rector. Esto lo tendría que revisar cada uno en lo particular conforme a su normatividad interna. Habrá casos donde probablemente sí tengan la facultad delegada, habrá casos donde no tengan la facultad delegada y entonces no pudieran hacerlo. La siguiente dice, las universidades politécnicas no nos emiten tabuladores, la SEP. Sin embargo, en las auditorías de la ASF no lo solicitan. ¿Qué sustento podemos darles para mostrarles que es de esta manera? A ver, nosotros vamos a revisar conforme a lo que exista de documentación. Si ustedes tienen un convenio y dentro de ese convenio no tienen un tabulador
agregado, pues nosotros vamos a revisar conforme a lo que tengamos, ¿no? O sea, si no existe tabulador, pues entonces no tendremos tabulador para revisar. Yo creo que sí existe, o estará ligado a algún otro tabulador. Me imagino a los tabuladores, en el caso de Politécnicas, organismos descentralizados, seguramente a los propios tabuladores del Estado. Seguramente estará ligado a ellos, a los tabuladores del Estado, y entonces de esa manera tendríamos que revisar. Tendría que revisar en este momento convenio, etcétera, toda la documentación que me entregara. Para esta pregunta específica, pues a mí me gustaría que la persona que hizo la pregunta me mandara un correo con la información, con la documentación. Yo puedo revisar su convenio, puedo revisar hasta dónde el alcance de la auditoría superior y qué tipo de tabuladores le corresponden, si es que le corresponden tabuladores. Con mucho gusto. Ok. Maricela Escárcega Ramírez nos pregunta, ¿la cuenta bancaria para administrar y recibir el recurso de la U006 debe ser exclusiva y específica por ejercicio fiscal? Esto así debe ser. Sin embargo, para las cuentas dispersoras para el pago de nómina, la pregunta específica es, ¿estas pueden ser utilizadas para distintos ejercicios fiscales y para distintas fuentes de financiamiento? Ya ve, la cuenta específica sí es anual, sí es por año. O sea, cada año tienen que abrir su cuenta específica para recibir el U006. Ahora bien, a ver, la segunda parte es la parte donde, a ver, lo entendemos, estrictamente hablando, conforme a la norma, no hay manera, o sea, la cuenta específica debe ser de administración y pago, o sea, todo tendría que hacerse a través de esta cuenta. Entendemos que esto es muy complicado, sobre todo para universidades. Entendemos que es muy complicado porque tienen diferentes ejecutores, ¿no? Tienen facultades, tienen planteles diferentes, etcétera. Entonces no se puede ejercer todo a través de esta única forma. Lo entendemos. Esto genera, cada vez que ustedes hacen un movimiento de esta cuenta específica a otras cuentas, ¿sí? Esto genera observaciones por parte de nosotros. Nosotros les decimos a su órgano interno de control, oye, verifica si cometió alguna falta. Hacemos una PRAS, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. Porque así está la ley. Sin embargo, lo entendemos y entendemos que tienen que llevarlo a otras cuentas para hacer pagos, ¿sí? Esas otras cuentas ya no son controladas por esta norma, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen una cuenta pagadora de impuestos, que es una cuenta que tiene toda la vida, pues adelante. No, para nosotros ya hay una falta administrativa en llevar los recursos a esa cuenta, ¿no? Una probable falta administrativa, porque eso lo calificaría su órgano interno de control, ya no nosotros, sería su órgano interno de control. Entonces, nosotros vamos a observar, moviste dinero a otras cuentas, ¿de acuerdo? Y si nos demuestran la trazabilidad de los recursos, que fue efectivamente para pagar el impuesto, efectivamente para pagar la nómina, y fueron los montos exactos de lo que tomaron de la cuenta específica, ya no habrá posibilidad de hacerles una observación de carácter económico que los llevara a un tema resarcitorio, ¿no? Ya no habría razón, siempre que sea de esta manera, ¿no? Pero la parte administrativa, bueno, pues la ley dice cuenta específica de administración y pago. Entonces tendríamos que llevar una sola cuenta, ¿sí? Lo único que les pido ahí, la recomendación es, sí, por favor, cada vez que saquen dinero de esta cuenta específica, déjenos la trazabilidad perfectamente identificada. Miren, en el 2012 inició un proceso, yo estuve aquí en la Auditoría Superior de la Federación hace muy poquito tiempo, y me acuerdo junto con algún otro compañero aquí en esta auditoría especial, nos tocó revisar aquellos gobiernos, no voy a mencionar cuáles, aquellos gobiernos difíciles de aquella época, en donde identificamos las primeras cuentas licuadoras, así les llamábamos nosotros. ¿Qué hacían estas cuentas licuadoras? Sacar de las cuentas específicas de los programas federales y llevarlos a una cuenta concentradora, que era la licuadora, donde revolvían todos los recursos. El argumento de ellos es que saco mejores rendimientos, ¿sí? Para los recursos federales, o sea, tengo mejores intereses. Y resulta que lo que se estaba haciendo realmente era revolver en una cuenta todos los recursos federales, para que dependiendo de lo que revisáramos nosotros, ellos iban tapando hoyos
dependiendo de cómo fuéramos revisando. Sin embargo, desgraciadamente, perdían, era tal la revoltura que perdían un poco el control, y entonces logramos demostrar, y de ahí vinieron algunas denuncias penales en contra de principalmente 2 estados, hasta sus gobernadores, inclusive, hasta sus gobernadores, por utilizar por hacer estas revolturas y más. Entonces, tengan mucho cuidado. Nosotros entendemos que ustedes pueden mover recursos porque necesitan otras cuentas. Esto es claro, las necesitan. Entonces, nada más déjenos bien claro el caminito, la trazabilidad del recurso, para que veamos que efectivamente se pagó de esa manera y conforme a las reglas. Continúo. La cuenta que se abre para la recepción de recursos del programa U006 puede recibir depósitos, es decir, devoluciones de algún cheque o pago que se hubiera pagado de esta. A ver, por supuesto. De hecho, nosotros les pedimos que así sea. Por ejemplo, cuando se pagan nóminas, ¿sí? A veces se expiden cheques, se expiden pagos o se hacen transferencias a personal que ya no laboró la última quincena, por ejemplo, ¿no? Y eso lo que pedimos es la devolución, ¿no? Porque si no también sale dentro de nuestra revisión. Esa devolución tiene que regresar al origen, al programa 006, y entonces a la misma cuenta productiva que se abrió específica para este programa. Siguiente, Lourdes Gómez. En el analítico autorizado para nuestra universidad, autoriza la Seguridad Social ISSSTE, sin embargo, nuestra Seguridad Social está en el IMSS. ¿Podríamos ejercerlo o es necesario hacer algún trámite de autorización? No. Es lo mismo. No tiene, o sea, en algunos casos la Seguridad Social está dada por el Seguro Social, en otros casos por ejemplo, en el Estado de México por el ICEMIM, ¿no? En otros lados por el ISSSTE, o en otros lados, a ver, está la Seguridad Social, y si está contemplado que puedan pagar Seguridad Social, adelante. Está bien que sea a través del Seguro Social. Perfecto. Cuando solicitan la información bancaria para revisión, ¿es necesario presentar toda la documentación de las cuentas pagadoras o solamente lo correspondiente a la concentradora? A ver, es que, insisto en la trazabilidad. Nosotros vamos a pedir la cuenta de U006 y el ejercicio de los recursos desde la cuenta U006. Cuando vemos que el recurso se llevó a otra cuenta, me tendrán que entregar también la de aquella otra cuenta para poder ver la trazabilidad, para ver que efectivamente salió de esta cuenta número 1, que es la específica, se fue a la cuenta número 2, que es la pagadora de impuestos, ¿sí? Y entonces me tienen que demostrar los movimientos en esta de impuestos para ver que efectivamente estos recursos cayeron en esta otra cuenta, y luego esta cuenta pagó al final para lo que estaban destinados los recursos, ¿sí? Entonces sí, tendrían que demostrarnos con ambas cuentas, ¿no? En este caso. Okay. Ya nada más nos quedan 4 preguntas. Por favor. ¿A quién dentro de la Auditoría Superior de la Federación se debe enviar información para dar seguimiento a pliego de observaciones una vez que ha habido un pronunciamiento? Quiere decir que ya pasaron los 120 días de los que les platiqué, ¿no? La estrategia nueva de la Federación de esta área de seguimiento, investigaciones, te recibo solamente dentro de los 30 días, esto se ha platicado en las últimas pláticas que se tuvieron con la NUT y con la Merella, te recibo dentro de los 30 días que tienes marcados por ley, te recibo información para tratar de solventar. Y luego la Auditoría Superior tiene 120 días para pronunciarse. A los 120 días se tiene que pronunciar en sentido positivo o negativo. Si fue solventas, les comunica que lo solventado, ya no hay nada. Si no solventa, en ese momento lo están enviando directamente al área de investigación. Mi recomendación es que siempre, a final de cuentas, se envíe cualquier documento adicional que enviaran, se enviara a la Auditoría Especial de Seguimiento de Informes e Investigación, independientemente del área que lo tenga. Si ustedes no saben exactamente en qué área está, porque
Si sigue en seguimiento o si ya se fue al área de investigación, son direcciones generales independientes. Vámonos a la cabeza, vámonos a la auditoría especial y que la auditoría especial lo dirija correctamente al área que le corresponde. Ramiro García Ornelas pregunta, en el caso de la cancelación de los documentos comprobatorios. Perdón, ¿de nuevo? En el caso de la cancelación de los documentos comprobatorios con el sello de operación U006, ¿tiene forzosamente que especificar qué año de ejercicio es? ¿Tendríamos que mandar a hacer sello de operado U006 cada año? Sí. Sí, a ver, el sello, hay sellos que se pueden modificar de la fecha, ¿no? Ya hoy se puede hacer, pero sí, a ver, nosotros les pedimos que sea un sello que diga operado U006, ejercicio fulano de tal, ¿no? Ejercicio 2021, sí, así. Nayeli Rodríguez de la Vega. También en los casos de laudo laborales que no se llegan a resolver en un solo ejercicio fiscal, en el que están implícitos sus finiquitos de aguinaldo y prima vacacional, ¿aún así se deben reintegrar los recursos no pagados al 31 de marzo? A ver, no entendí bien la pregunta. En el caso de finiquitos... Le repito, dice, también en el caso de laudos laborales que no se llegan a resolver en un solo ejercicio fiscal, en el que están implícitos sus finiquitos de aguinaldo y prima vacacional, ¿aún así se deben reintegrar los recursos no pagados al 31 de marzo? A ver, es que si se expidió un cheque es para entregarse. Si no le voy a pagar al trabajador, pues dejo registrado el adeudo, ¿no? Dejo registrado una cuenta por pagar al trabajador. Si no se lo voy a pagar. Es que me gustaría ver el caso particular. La ley nos dice, la ley de disciplina financiera nos dice que para ser considerado pagado tiene que estar inclusive descontado de la cuenta, Hasta ese punto llega la ley de disciplina financiera. Nos dice, tú expides un cheque y si el cheque no lo has entregado, ¿sí?, no se toma en cuenta como pagado y por lo tanto tienes que reintegrar, eso sí, ¿no? O sea, fíjense lo grave que puede ser este tema, ¿no? Entonces, si ustedes tienen cheques ahí pendientes de pagar, ¿sí? Es que es el finiquito de fulano, quisiera entender más o menos la pregunta, es que es el finiquito de fulano, pero pues no se lo he pagado todavía. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya me fue a demandar, entonces reténganme ese cheque. Mi recomendación es, cancelen ese cheque y dejen un registro en la cuenta por pagar. ¿Sí? Ejerzan los recursos completos del U006 en lo que corresponde, en lo que pueden ejercerlo, ¿sí? Que después vendrá la obligación de pago a ese trabajador, ya sea del finiquito o del laudo, cualquiera que esto sea, ¿no? Espero haber entendido su pregunta y si no, con mucho gusto, ya le di mi correo para que pudiera mandarme un correíto y me dijera, a ver, el caso particular es este, ¿no? Y con mucho gusto lo estudiamos. Perfecto. Creo que cerramos con esta, de Verónica Ramírez. En la página de la Auditoría Superior de la Federación se observa la publicación de los informes individuales. ¿Existe también algún apartado en donde se publiquen los oficios de solventación de observaciones determinadas en los informes individuales para conocer el estatus final? No es información, ya no es información pública. Existe, ustedes abren la página internet de la Auditoría Superior de la Federación y ahí pueden ver el informe tal como se le entregó a la legislatura. A partir de ese momento pasa, decíamos, a un área nueva que es seguimiento, informes e investigación. Ellos analizan la información, pero esa información ya no se hace pública. Se le comunica solamente a los responsables. En un principio, y es importante comentárselos, en un principio el responsable es la institución, ¿sí? Pero una vez que esto va avanzando, se le va poniendo cabecitas, o sea, se le va poniendo nombres de presuntos responsables. Y cuando llegamos al inicio del procedimiento resarcitorio,
pierde este carácter institucional y se convierte en un tema meramente personal e individual. Por lo tanto, cuando inicia el procedimiento resarcitorio para tratar de recuperar recursos a favor de la federación, ya va a llevar el nombre de una persona física, y cuando concluya este procedimiento y se mande al SAT para recuperar los recursos a través del procedimiento administrativo de ejecución que tiene el SAT lo primero que va a hacer es embargar las cuentas de los servidores públicos ya de manera personal, no de la universidad, sino del servidor público presuntamente responsable, o ya responsable en ese momento, ya realmente responsable, o va a ir a embargar su domicilio, su coche, etcétera, para tratar de recuperar los recursos. Entonces es importante que lo sepan. Maestro José Luis, nos están llegando más preguntas, pero yo creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Sí, ya explotamos mucho el tiempo del maestro Octavio Mena. Okay. Yo estoy a sus órdenes. Yo creo que podríamos retomar esas preguntas, enviarlas o en su defecto al correo del maestro Octavio Mena, que lo acabamos de poner allí en el chat. Y para alguna duda muy específica que tengan por los tiempos y bueno, respetando también justamente la agenda que tiene el maestro Octavio Mena. Okay. Estoy a sus órdenes, José Luis. Con mucho gusto recibo preguntas y así como las reciba trataré de ir dando respuestas. Excelente. Okay. Entonces, maestro José Luis, le cedo la palabra para el agradecimiento al maestro Mena y al cierre del evento, por favor. Sí, por supuesto, pues encantados de maestro, de verdad. Nos lleva de la mano, además de una manera muy sabrosa, nos lleva como si fuera un tutorial, definitivamente. Eso es maravilloso que lo comparta y de verdad ese toque humano que le está dando, ¿no? Definitivamente no es lo mismo cuando nos enfrentamos ante una auditoría, un oficio, a que nos estén explicando con lujo de detalle cada uno de estos temas. Agradecer definitivamente su participación en esta jornada de temas que tienen que ver con la Auditoría Superior de la Federación y muy específicamente el tema de hoy, ¿no? Reglas del programa U006, subsidios federales para organismos descentralizados estatales. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo y yo creo que pues esperemos que no sea la última, que sea nuevamente otro precedente a lo que viene y sobre todo lo que comentábamos al principio, estas áreas de oportunidad que tenemos y de tener el conocimiento de causa, sensibilizar, tener la orientación y qué mejor que tener una comunidad bien informada en el aspecto de las universidades a temas de Auditoría Superior de la Federación, definitivamente. Nuevamente, muchas gracias por su participación, muchas gracias por su generoso tiempo, el talento y sobre todo hacerlo tan ameno, de verdad. Pues al contrario, José Luis, muchas gracias a ustedes, a la NUYES, muchas gracias a todos los que me escucharon y solamente decirles que la Auditoría Superior de la Federación está comprometida y muy interesada con las universidades y por el bien de las universidades. Hemos trabajado muchísimo con la SEP, seguramente tú lo sabes, José Luis. Hoy hemos presentado algunos de los trabajos que hemos hecho con la Secretaría de Educación. Es el auditor superior y el auditor especial, son académicos, les interesa mucho. Yo soy un amante de las universidades, lo digo en serio, y hemos trabajado en verdad desde la Auditoría Superior de la Federación por el bien de las universidades. Es cierto, nuestro trabajo es correctivo, así fuimos creados, pero hemos tratado de ayudar a mejorar las condiciones en el ejercicio de los recursos para las universidades y con esto que salgan cada día mejor. Yo me sigo poniendo a sus órdenes y muy agradecido con la NUYES y con todos ustedes. Ay, pues al contrario y sobre todo por esa gran labor de la Auditoría Superior de la Federación, más que en lo correctivo, en lo preventivo y formativo. Creo que eso es fundamental para justamente mitigar esa otra parte correctiva, definitivamente. Pues nuevamente agradecemos a los más de 200 colegas que se han conectado a esta sesión. Esta sesión se está grabando, la compartiremos y seguramente también la presentación. Nuevamente, muchas gracias. Excelente tarde para todos. Muchas gracias. Saludos, Joaquín, José Luis. Gracias, buenas tardes. Gracias, de verdad. Un abrazo. Igualmente.
Recording stopped. Pues muchas gracias, Joaquín. Gracias a todos los que se conectaron. De verdad, estuvo maravilloso. No hay problema, maestro, aquí estamos a la orden. Solicitaremos la presentación y la pondremos en el micrositio. Y de verdad, muchas gracias, Joaquín, por llevar esta sesión. Y bueno, ya viste el potencial. Tienes un ejército de personas. Sí, maestro. Muchas gracias. Un abrazo. Seguimos en contacto. Hasta luego.